Señor bueno continúe bendiciendo. Vamos a tener un momento de oración para buscar el rostro de nuestro Dios en lo que vamos a compartir. Padre, gracias te damos en este día. Nos presentamos, oh Dios, delante de ti como instrumento mediocre, Señor, que no tenemos ni siquiera la capacidad para abrir nuestra boca y hablar tu palabra. ¿Cuánto necesitamos, oh Dios, de tu dirección en esta tarde? Estamos frente a esta gran responsabilidad que es exponer tu palabra. Y empezando, oh Dios, por el que habla, mis hermanos que están aquí sentados, todos necesitamos que tu Santo Espíritu hable a través de este siervo, y también que mis hermanos aquí presentes sean sensibles a tu palabra. Tú abras, oh Dios, sus corazones, y que tu palabra sea aplicada tanto en la vida de ellos como en la mía. Gracias te damos en este día. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, damos gracias, Señor, por la oportunidad en esta tarde. Y antes de empezar, quisiera disculpar al hermano Virgilio. Lo teníamos programado para estar con nosotros y no les fue posible que estar. Sé que tal vez algunos de ustedes vinieron con el deseo de escucharle, así que lo siento mucho. Me encontraron a mí aquí arriba. Así es que para la próxima será. He estado pensando en estos días, hay un pensamiento que ha venido a mi mente, el cual quiero compartir con todos ustedes, más que un mensaje, una meditación en esta tarde, en la palabra de Dios. En un versículo que yo pienso, mis hermanos, que debe ser clave y debe ser crucial para cada uno de nosotros, emplear un tiempo, meditar en este verso de la palabra de Dios. ¿Qué es exactamente lo que el Señor nos quiere decir en su palabra en este versículo? Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, donde el Señor, en una conversación con sus discípulos, le habló estas cosas, y creo que nosotros debemos también de repasarlo. San Juan capítulo 16, versículo 33. Texto bien conocido por todos nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a leer este texto otra vez, hermano. Vamos a leerlo otra vez. San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor bendiga su palabra. Hermano, hay tres cosas en este versículo que yo quiero tratar con ustedes en esta tarde, para que tengan una idea hacia dónde vamos con la exposición de la palabra de Dios. En primer lugar, me gustaría que pensáramos que en medio, si vamos a lograr paz en medio de la aflicción, necesitamos urgentemente recordar las palabras del Señor. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver en esta tarde es que cada creyente debe tener una perspectiva bíblica correcta de lo que es la aflicción. Y lo tercero que vamos a ver en esta tarde es que no hay victoria para el creyente en la aflicción o en la tribulación fuera de la persona del Señor Jesucristo.
De manera que si nosotros fuéramos a dar un título a este pensamiento, he aquí el título que he dado a esto que vamos a ver en esta tarde: preparándonos para la aflicción. O en otras palabras, preparándonos para las aflicciones. ¿Cómo se prepara uno para cuando vienen momentos de aflicciones y de tribulaciones en la vida cristiana? ¿Acaso habrá algún curso que se podría tomar? ¿Acaso habrá algún libro que se podría leer? Yo creo que sí, la Biblia. No vamos a decir que no, la Biblia. Pero ¿acaso habría algún taller, habría alguna conferencia a la cual nosotros podríamos asistir y luego que pasemos por esto, podríamos decir al final: yo entiendo y estoy preparado para cuando vengan los diversos momentos de aflicciones, de tribulaciones en mi vida, estoy listo para cuando esto se presente? A la verdad, hermanos, que si nosotros pensamos en esto y meditamos en este versículo de la palabra de Dios, cuando el Señor dice aquí que esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz, y que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, eso nos da a nosotros un pensamiento, y debe de iniciar un pensamiento en nuestra mente, de que todo reside y todo está única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros hemos de pasar, si hemos de decir qué victoria quiero lograr o qué tan victorioso voy a estar luego de, todo empieza con el Señor y todo termina con el Señor en ese aspecto. Ahora veamos algo que no debe escapar de nuestra mente. Cada uno de nosotros viviendo en este mundo, ¿cuántos de ustedes sabían que estamos en el planeta Tierra? Porque siempre he escuchado una expresión allá afuera que me decían cuando joven: tú pareces que estás en la luna. Pero ¿cuántos de ustedes se han despertado la realidad de que están en el planeta Tierra y que este planeta en el cual nosotros vivimos es un planeta que ha sido contaminado por el pecado, y nosotros hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres en nuestro cuerpo? De manera que por la realidad del pecado de nosotros tenemos una condición de aflicción continua, podríamos así decirlo, por la realidad del pecado existente en nosotros. No estuvimos ahí, no cometimos nosotros tal acto, sin embargo, en Adán y Eva, en nuestros primeros padres, nosotros caímos aquel día. De manera que por el estado pecaminoso del hombre, heredado en nosotros, podemos decir que sí, que nosotros somos afligidos producto de la realidad del pecado. También, hermano, hay otra aflicción. Nosotros también somos afligidos, como lo fue afligido el apóstol Pablo. En la carta a los Corintios nos habla de esto, cuando Pablo dice que él tenía una condición en su cuerpo, sobre la cual había orado al Señor 3 veces, y el Señor le dijo: bástate. Y le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que Dios había permitido esto en la vida del apóstol Pablo para enseñarle a este hombre lo que era la humildad. De manera que hay situaciones en nosotros, cuando Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida con el propósito de enseñarnos, y nosotros somos ciertamente atribulados, o podríamos ser atribulados, podríamos ser afligidos debido a esa circunstancia. Pablo oró al Señor 3 veces, y el Señor tuvo que decirle: bástate mi gracia. Pero también hay otra realidad. Cuando nosotros, como creyentes, hijos de Dios,
pecamos. El libro de Hebreos nos habla a nosotros de que el amor de Dios el Padre nos lleva a disciplinarnos a nosotros, para que nosotros ciertamente seamos disciplinados, porque somos hijos de Dios, no somos bastardos, y eso hace Dios con sus hijos, los disciplina. Sea por el pecado, sea por una condición que Dios permita en nosotros, sea porque nosotros mismos cometamos cierto pecado y Dios tiene que tratar con nosotros. La verdad es, hermano, que en una manera u otra, nosotros somos afligidos, somos atribulados debido a una o aquella circunstancia. Yo quisiera pensar en esta tarde que si nosotros vamos a ser afligidos y atribulados, es única y exclusivamente, mis hermanos, porque Dios haya permitido una situación en nuestra vida con el propósito de enseñarnos algo, de tratar con nosotros una condición, y porque no podemos deshacernos del pecado que habita en nosotros, que heredamos de nuestro primer padre, y no por el condicionante de que nosotros hayamos pecado y Dios tiene entonces que tratar con nosotros en este sentido. Ahora, cada uno de nosotros viviendo en este mundo está consciente de esta realidad y debería estar consciente de esta realidad. Tenemos en nosotros, hermano, un cuerpo de muerte. Nuestro cuerpo, como decía el apóstol Pablo decía, hablando acerca de este cuerpo de muerte, decía él, miserable de mí. Tenemos un cuerpo con esta condición. Y porque tenemos un cuerpo así, mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, vamos a experimentar el dolor. Algunos de ustedes están en dolor ahora mismo. He hablado con algunos hermanos que han tenido dolores intensos, enfermedades, problemas económicos, situaciones que se van a dar en tu vida y en la mía, angustias, tristeza, persecuciones, desánimo, desaliento, decepciones, sinsabores. Vamos a sentirnos a veces con esta miseria por dentro. Y van a ver en nosotros probablemente varios niveles de afligimiento o tribulaciones en nuestra vida. Esa es una realidad en la vida de los creyentes. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Hay otro evangelio allá afuera que predica totalmente un escenario diferente. No problemas económicos, no dolores, no enfermedad, nada y nada. Una victoria completa y total aquí en la tierra. Si usted ha leído su Biblia y usted ha estudiado la vida de hombres que han amado a Dios grandemente en sus vidas, usted va a encontrar esta realidad de que ellos padecieron por el nombre de Cristo, sufrieron por el nombre de Cristo. De manera que ese evangelio que nosotros estamos mirando allá afuera no está soportado por las Sagradas Escrituras. Pero es una realidad, hermano, el que nosotros tenemos que saborear todas estas condiciones en nuestro cuerpo. Ahora, es probable que algunos de ustedes no estén viviendo ahora, en este preciso momento, en ningún nivel de aflicción ni de tribulación. ¿Quién sería capaz de decir en esta tarde que su vida es una vida completamente sin ninguno de estos malestares? Podría ser que apareciera alguien aquí, podría ser, pero ¿sabe qué? No quiero desanimar a esas personas tampoco. El Señor dice en este versículo de San Juan 16:33 que es una realidad que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cuál es la única manera de no tener aflicciones aquí en tribulación? Muérase, váyase con Cristo. Y si aún usted se mudara de este mundo que
está aquí se fuera a vivir a otro planeta, si sintiera la posibilidad, allá también le van a seguir las aflicciones, porque usted ha sido afectado con el pecado. De manera que si usted no quiere tener aflicciones, ore al Señor para que se lo lleve. Y todo eso se va a terminar ahí mismo. Por eso cuando alguien pasa a la presencia del Señor, una persona que ha creído en el Señor, siempre decimos, descansa ya nuestro hermano y está en los brazos del Señor. De manera que esa es una opción para aquellos que quieran librarse de la aflicción. Ahora, volviendo a este texto, en San Juan capítulo 16, versículo 33, si verdaderamente, hermano, nosotros vamos a prepararnos para cuando vengan momentos de aflicciones y tribulaciones en nuestra vida, debemos de considerar en este texto lo que el Señor está diciendo. En la primera parte de este texto, el Señor dice, véalo conmigo, San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora la pregunta es, ¿cuáles cosas el Señor nos ha hablado a nosotros? ¿De cuáles cosas? Si alguno de ustedes está interesado en conocer de cuáles cosas el Señor le habló a los discípulos, usted puede tomar su Biblia y leer desde ese momento hacia atrás todo lo que el Señor le dijo a los discípulos. Palabras de estímulo, muchas palabras que ellos no conocían, aliento. Una de las cosas principales que vemos ahí, el Señor hablando a los discípulos, de que por un momento ellos lo veían y que luego no lo van a ver y que luego más adelante lo van a poder ver al Señor. Ahora, para ellos que estaban acostumbrados a ver al Señor físicamente todos los días, tener al Señor presente con ellos, caminando con el Señor, era de gran estímulo en su vida, era de gran aliento. Y el Señor les dice estas palabras. Ahora el Señor es enfático cuando les dice a ellos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. De manera que si nosotros queremos tener, hermano, paz en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, haríamos bien en recordar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y es aquí, hermano, donde quiero hacer una pausa en este punto. Un creyente, de verdad, hermano, que todos los que estamos aquí pensemos en esto seriamente. Un creyente que no medita en la palabra de Dios tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir las aflicciones o las tribulaciones que vienen a su vida. ¿Se entendió eso? Un creyente que no medita en la palabra de Dios tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir y tener paz en esos momentos de la tribulación. Hermano, yo quiero decir que la paz del Señor no es la paz que el mundo conoce. La paz del Señor es cuando tú estás yendo por momentos difíciles en tu vida, tribulaciones, angustia, lo que fuera que tú estés pasando, y tú te sientes firme porque el Señor ha tratado con tu vida en una manera especial. Tú eres como una roca inconmovible porque tú estás esperanzado y tú estás agarrado del Señor y de sus promesas. Hay una ventaja que nosotros tenemos sobre los discípulos. Los discípulos estaban con el Señor empezó a decirle a ellos, ahora me ven, ahorita no me verán, luego me verán, y ellos estaban preocupados y estaban un poco afligidos y turbados, porque ellos dependían mucho del Señor. Y nosotros tenemos lo que ellos no tenían en aquel entonces. Sí tenían al Señor, sí, nosotros también. Pero en aquel tiempo, ellos, aunque tenían, podemos decir así, el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una Biblia completa con los escritos del Nuevo Testamento. Tenemos más escritura que ellos. Tenemos los escritos del Señor, las palabras del Señor. Pero ellos tenían que recordar las palabras que el Señor les dijo. Pero nosotros las tenemos escritas aquí.
Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros y ellos no tenían. ¿Y saben por qué, hermanos, es una ventaja? Porque a nosotros todos se nos olvida la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos recuerda su palabra. Pero para que Él nos pueda recordar su palabra, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Meditar en la palabra. Cuando esos momentos lleguen a nuestra vida, qué bueno es que Dios trae su palabra a nosotros para recordarnos seriamente lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Qué tan importante entonces, mis hermanos, es meditar en la palabra de Dios? Dejemos que sea la misma experiencia de hombres que vivieron momentos de aflicción y de angustia que contesten esto por nosotros. Si usted va, por ejemplo, vayamos al Salmo 119, 50, el salmo más largo de la Biblia, el cual yo espero que ustedes busquen. Miren las palabras del salmista en cuanto a lo importante que era para él meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 50. Escribió el salmista: ella es mi consuelo. ¿En qué momento? En mi aflicción. Y allí pasó algo. Porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La pregunta es, ¿qué es lo que fue consuelo a la vida de este hombre en un momento de aflicción? La respuesta es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la palabra de Dios? Allí este hombre estaba en una aflicción, en una tribulación, en momentos difíciles, y él exclama y dice: ella es mi consuelo en mi aflicción. Y lo que yo he leído, tu dicho de la palabra, me ha vivificado. Y cuando nosotros hablamos de vivificar, estamos hablando de despertar, alertar, revivir. Y cuando nosotros estamos en momentos de aflicciones, de tribulaciones, ¿saben qué nos sucede a nosotros, hermanos? Nosotros pareciera ser como que nos han desconectado completamente. Como que se nos ha ido el aire. Como que no tenemos vida en nosotros. Y el salmista tiene esta realidad aquí, de que la palabra de Dios lo estaba ministrando, lo estaba vivificando en su vida. Más adelante en el versículo 92, puede pasar ahí, dice, versículo 92, el mismo Salmo 119, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pareciera ser, hermano, que este hombre encontraba que la palabra de Dios para él era un deleite. Y la pregunta para nosotros debe ser en esta tarde, si hemos ciertamente de prepararnos cuando lleguen esos momentos de aflicciones, de tribulaciones en nuestra vida. La pregunta debería de ser, hermano, ¿qué tan importante o qué significa la palabra de Dios en nosotros? ¿Es lo mismo usted comerse un trozo de un capítulo o comerse un trozo de una carne que le gusta a usted o de una comida favorita suya? ¿Qué sentimos nosotros? Yo sé que son dos ejemplos al extremo, pero ¿cuántos de nosotros sentimos el deseo por leer la palabra de Dios, meditar en ella? ¿O cuántos de nosotros al momento de leer la palabra de Dios preferimos mejor, que es más fácil, ir al internet y poner un mensaje? Déjame ver lo que este hermano está hablando, porque ese hermano sí me gusta. O déjame yo escuchar esta canción para que ministre mi vida. Es más fácil hacer eso. Es más fácil hacer eso, hermano, que tú y yo sentarnos en un lugar específico, a una hora específica, en un tiempo específico y emplear un tiempo meditando en la palabra de Dios. Hermanos queridos, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, en el momento de la aflicción y de la tribulación, no podríamos sobrevivir.
¿Usted sabía que este asunto de meditar en la palabra de Dios es entre tú y Dios, ahí, uno a uno, como dicen, mano a mano, delante de tu Dios? Y que nunca va a ser fácil tomar ese tiempo para hacerlo y meditar. Y cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, mis hermanos, tú estás leyendo la palabra de Dios y tú estás acumulando todo eso en tu mente. ¿Y sabes qué va a pasar un día cuando venga el momento de la aflicción y de la angustia? El Espíritu Santo de Dios va a traer eso a tu vida para vivificarte. Eso hace toda la diferencia entre lo que lee, medita y aquellos que no lo hacen. Ahora, hermanos, en el mismo capítulo del Salmo 119, ahora en el versículo 143, mire lo que dice el salmista, versículo 143, el salmista dice lo siguiente: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es una realidad, hermano, como decía al principio, que mientras nosotros estemos en este mundo, sea por el pecado, sea por una condición que el Señor permite en nosotros, sea porque hayamos sido desobedientes a la palabra y estemos siendo disciplinados, es una realidad de que nosotros vamos a ser afligidos, atribulados en este mundo y que tendremos que enfrentar esto. La palabra de Dios, hermano, representa una opción que no puede ser rechazada y que no puede ser postergado. Este hombre declara que cuando él estaba en aflicción y angustia, la palabra de Dios se apoderó de él. Tus mandamientos fueron mis delicias. Mis delicias. Ahora, hermanos, pensando en esto, recordando lo que el Señor ha dicho en su palabra y mirando esto de que qué tan importante es meditar en la palabra, pensemos ahora en otra pregunta. ¿Qué nos dice entonces a nosotros la palabra de Dios en esos momentos que vienen a nuestra vida? El apóstol Pablo fue un hombre muy atribulado, muy afligido. Y cuando Pablo pasó todo lo que él pasó, si tú quieres leer la vida de Pablo, lo puedes ver, todo lo que él pasó. ¿Sabe cómo Pablo se atrevió a llamar todas estas cosas? Leve. Leve. Hermano, la palabra leve tribulación. Toda esa tribulación, toda esa situación en su vida la llamó leve. ¿Saben por qué Pablo la llamó leve? Eso tú lo puedes ver en 2 Corintios 4:17 hasta el 5:1. ¿Por qué Pablo llamó a esta tribulación una leve tribulación momentánea? Porque Pablo estaba pensando en el Señor. Y sus ojos estaban puestos en el Señor, en su promesa, en su palabra. Ahora hay un versículo que no podemos dejar pasar por alto en esta tarde sin mencionar, que es Romanos 8:18, bien conocido por todos ustedes. Pablo escribió, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La pregunta es, ¿en qué estaba sostenido este hombre? Pablo estaba mirando hacia lo que venía. Ahora nosotros miramos hacia lo que nuestros ojos pueden visualizar, hacia lo que las circunstancias nuestras pueden analizar, pero él estaba mirando mucho más allá. Para este hombre decir que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este hombre estaba mirando algo y sabía lo que había más hacia adelante. ¿Y saben por qué Pablo veía esto? Porque Pablo pasaba gran tiempo meditando y orando al Señor. ¿Sabía él que iba a sufrir en este mundo? Sí, era inevitable. ¿Sabía él que el llamado que el Señor le hizo para servirle iba a estar adornado de situaciones difíciles, podríamos así decirlo, de aflicciones, de tribulaciones? El Señor, cuando llamó a Pablo, le dijo que él iba a padecer por su causa. Él sabía. Y a quien que le diga, mira, ven, tú vas a padecer por mi causa. Nosotros hemos sido llamados, hermano. La palabra de Dios dice que nosotros también hemos sido puestos para padecer.
Muy contrario a lo que enseña el Evangelio, otro Evangelio allá afuera, que habla de que el creyente no tiene situación, no se enferma, no hay situaciones en su vida. Todas esas cosas son contrarios a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, la segunda cosa, hermano, en este texto, si vamos a tener una perspectiva bíblica correcta de la aflicción, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabes lo que esto significa? Significa, hermano, que hay una probabilidad de un 99.99% de que tú y yo seamos afligidos y tribulados en ese mundo. Ahora te va a decir, yo siento desanimado a algunos que están aquí, que tal vez están iniciándose en la vida cristiana, por eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero yo pensé como que de aquí para adelante con el Señor todo iba a ir bien. Sí, todo va a ir bien. Pero déjame decirte algo. Las promesas del creyente son allá, no son aquí. Aquí se pasa hambre, trabajo, desnudez, sufrimiento. A veces tú ves hermanos en la fe cerca de ti y tú piensas que no le pasa nada y que todo le sale bien y que no tienen ni la más mínima pizca de sufrimiento. Lo que pasa es que hay aquellos que sufren callados delante del Señor, y hay otros de nosotros que cuando sufrimos todo el mundo sabe lo que le está pasando. Me estoy volviendo loco, esto no lo soporto, oren por mi hermano. Pero hay otros que son silenciosos. Somos diferentes, no importa cómo seamos. Ahora bien, algunos cuando están pasando por situaciones así, ¿qué hacen? Se desaparecen. No debería de ser, hermano, que cuando nosotros estemos en situaciones adversas, de tribulación y aflicción, nos acerquemos más a Dios, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos alejamos más de Dios. Hermano, ¿y qué te pasa que no te veo? Ay, hermano, es que yo tengo unos problemas, mire, yo tengo unos líos, pero el Señor arregla líos también. No, pero es que yo quiero resolver estos líos primero antes de volver a la iglesia. No entiendo, porque todo el que está aquí está buscando. ¿Cuántos de los que están aquí no están buscando? Aquí nosotros no damos nada, que el Señor se lo da. Ya que hay alguien que está buscando otra cosa que no sea Dios, está en el lugar equivocado. Pero hermano, lo nuestro viene de Dios. Ahora el versículo dice: en el mundo tendréis aflicción, y esta es una realidad innegable. Salmo 34, 19, ¿qué dice, por favor? Lo pueden buscar. En el Salmo 34, 19, ustedes todos lo conocen, de manera que me voy a adelantar a leerlo. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas aflicciones tiene el justo? Muchas. Hermano, yo quisiera que este texto dijera: por año al justo, al creyente, le van a venir una aflicción o dos. Pero aquí dice muchas. Y la palabra muchas significa muchas. Quiere decir que son varias. Es probable que usted no termine de una y de una vez venga la otra. Y cuando usted piensa que diga paz y seguridad, entonces viene lo otro de una vez. Esa es la vida del creyente. Dependemos del Señor en ese aspecto. Entonces, hermano, cuando uno está atribulado, uno pierde toda esperanza. Hermano, esto es real en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos siendo atribulados y afligidos, nosotros podríamos perder toda esperanza. El apóstol Pablo nos dice a nosotros en 2 Corintios 1:8, dice que él no quería que estos hermanos ignorasen de aquella tribulación que les sobrevino a ellos en Asia. Pero Pablo continúa diciendo: porque fuimos abrumados mucho más allá de nuestra fuerza. De tal modo, añade él, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora, en el versículo 9, él da gracias a Dios por lo que Dios hizo. Esa es la vida del creyente. La vida de Pablo, la vida de nosotros. Nosotros, hermanos, estamos expuestos en este mundo a situaciones. Como dije al principio, hay situaciones que Dios las permite con un propósito. Hermano, en vez de tú preguntarte
o autodeclararte a ti mismo y decir, yo sí soy un tipo con mala suerte. Yo sabía que para el creyente la mala suerte no existe. El creyente o al creyente no le suceden las cosas por casualidad. Pero hay cosas que le suceden al creyente por su necedad también. Por su necedad, el Señor le dice, no meta el dedo aquí, no ponga el pie allí, no hagas esto, no haga lo otro, y nosotros vamos y lo hacemos, y de repente la consecuencia. Eso es producto de nuestro pecado. Pero hay situaciones como la de José, para ponértelo de esta manera, estudia la vida de José para que entiendas, que José tuvo que decir, pero yo nada he hecho y mira todo lo que me ha pasado. Pero más adelante Dios tenía un plan con José. Si usted lee la historia, te vas a dar cuenta de lo que pasó con este hombre. Ahora, hermanos, nosotros, cuando estamos atribulados, afligidos, debemos de dar gracias al Señor y ver esto como una experiencia gratificante. ¿Saben por qué debemos de ver esto como una experiencia gratificante? Es increíble, hermano, lo que Dios hace. Yo quiero preguntar a ustedes antes de leer este texto, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Ok, entonces mire, léase a 2 Corintios 1:4, porque cuando yo estaba leyendo esto dije, Señor, esto es duro, pero mire lo que dice ese pasaje, 2 Corintios 1:4, el cual, está hablando de Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Lo leí muy rápido, pero ese pasaje dice claramente lo siguiente. Ese pasaje dice, ok, Emanuel, yo a ti te voy a dejar pasar por tribulaciones, porque aquel hermano que está allí, yo quiero que después que tú pases por ella, que tú aprendas de esa tribulación, entonces tú vayas y lo consueles a él. ¡Wow! ¿Quién quiere servir al Señor otra vez de esta manera? Nadie casi. Que el Señor me va a atribular a mí, a afligir por una situación que Él va a permitir, y luego que yo salga de allí, entonces yo voy a tener, veo al hermano Manuel del Cico en la misma situación y le voy a ponerle la mano en el hombro y le voy a decir, hermano, déjame contar, de aquí un hombre con experiencia para la gloria de Dios. Yo estuve allí. Eso lo dice uno cuando uno sale, ¿verdad? Pero cuando uno está adentro, uno no dice eso. Uno dice, ¿y qué me está pasando? ¿Y quién me metió aquí? Es bueno que recordemos, hermano, que Dios tiene trato con nosotros y hay propósito en nuestra vida que nosotros no sabemos. Si alguno de ustedes, hermano, yo pienso en esto siempre, cuando pasa algo, en vez de tú estar quejando, es bueno que tú te preguntes, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme con esto? ¿O a quién es que Dios va a bendecir a través de esto que está pasando? ¿O a quién es que yo voy a tratar y voy a poder ayudar? Porque, hermano, la vida cristiana es una vida de experiencias vividas, testimonio para dar a los demás. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué nosotros estamos aquí leyendo este libro tan suave hoy día? Porque algunos vivieron y sufrieron y pasaron. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Nosotros vemos estas experiencias y nosotros decimos, wow, pero mira cómo Dios hizo esto. Wow, qué hombre, qué bendición. Pero hermanos, si hubiésemos sido nosotros, ¿cómo hubiésemos actuado? Entonces es muy importante que pensemos así. Hay situaciones, hermanos, que van a ser de índole, tal vez económica, y eso va a traer tribulación, aflicción a nosotros. Y es bueno recordar lo que el apóstol Pablo dijo, ciertamente en Filipenses 4:12, cuando él decía que él había aprendido a vivir humildemente, había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Para el último punto, hermano, el Señor dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué palabra la del Señor! Hermanos, ¿qué significa la victoria de Cristo para el creyente? Si nosotros fuéramos a sumarizar esto, tendríamos que sumarizarlo con la experiencia del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, texto bien conocido por todos ustedes y por mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la experiencia nuestra, hermano, como creyentes, no hay otra. En el mundo en el cual estamos viviendo, en este mundo donde hay afanes, aflicciones, situaciones que nosotros no entendemos, cosas que escapan de nuestro control, cosas que no podemos analizar, hermano, la victoria de Cristo en este mundo es realmente nuestra victoria. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me
Y hermanos, si el creyente ha de tener victoria en medio de la aflicción, no es por lo que sus ojos están mirando, no es por cierta circunstancia como la que él podría pensar. Si el creyente ha de tener victoria, hermano, en este mundo, es sencillamente porque él está apoyado en el Señor. Muy importante, hermano, que nosotros recordemos esto. Yo quiero concluir, hermano, con el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo, pasando por diversas situaciones en su vida, escribió las siguientes palabras. La primera parte de este texto está lo que voy a decir. 2 de Corintios 2:14. Pablo decía: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermano, regresando al texto con el cual nosotros iniciamos en San Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos ayude, hermano, y nos permita meditar en su palabra. Y el Señor nos permita a nosotros tener la perspectiva bíblica correcta de lo que es la aflicción o la tribulación en la vida del creyente. Vamos a orar. Padre, gracias en este día por tu palabra, porque hemos meditado, Señor, en ella. Y aún así, cada uno de nosotros, hablando de su propia experiencia, puede decir y puede preguntarse: ¿quién es suficiente para estas cosas? Pues hay en nosotros deficiencias que ciertamente, oh Dios, no nos permiten corresponder ni hacer las cosas correctas, ni reaccionar de la manera correcta en el momento de la aflicción o de la tribulación. Que tú seas, oh Dios, nuestro sostén, nuestra ayuda en las diversas situaciones por las cuales muchos de nuestros hermanos están pasando, Señor, aquí en este lugar, o en todas aquellas situaciones que nosotros no entendemos en cada uno de nosotros. Dirígenos pues en el resto de la tarde y bendícelo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.